parece, vamos a comentar. Nos da un poco esos 5 minutos de referencia para la gente que se conecta tarde. El motivo de la sesión es informaros sobre la entrada en vigor de la ley de eutanasia de marzo de este año, entró en vigor, como sabéis, el viernes. Se ha mandado el jueves una comunicación para todos los facultativos y personal sanitario, también personal sanitario, sobre la entrada en vigor de la ley, comunicando la entrada en vigor y cuál es la dirección que ha habilitado el SERGAS. Ha reunido los documentos. Pues eso, lo comunicamos el jueves y bueno, realmente hay 3 documentos los que están en esa dirección que ha habilitado el SERGAS. Uno es la propia ley, otro es el protocolo de procedimiento y después la guía técnica de cómo proceder para administrar la medicación. Claros, pero bueno, yo creo que no está de más que hagamos una pequeña sesión informativa para los profesionales, un poco para hablar de algunos conceptos concretos, qué es médico responsable, médico consultor, qué consiste o cuál es el derecho a objeción de conciencia o las preguntas que supongo que... Bueno, pues eso, como os decía, hay 3 documentos. Uno es la ley orgánica de marzo de 2021, 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Sobre esa ley, la gerencia del SERGAS ha establecido un protocolo sobre cómo realizar el procedimiento y, por otra parte, se ha realizado por un equipo de trabajo una guía técnica asistencial de cómo proceder a realizarlo. Bien, lo primero quizás es comentar que estamos ahora en una situación en la que la ley establece que el derecho de prestación de ayuda a morir, pues es un derecho, es una prestación, eso también de la cartera de servicios, en nuestro caso de SERGAS, y que tenemos que buscar la manera de seguir las recomendaciones o la normativa que ejerce la ley y el procedimiento para proceder de la mejor manera posible. Pero estamos hablando ya de un derecho que está reconocido por ley y que está incorporado a la cartera de servicios del SERGAS. Entonces, esos 3 documentos, especialmente la ley, lo que indican es un poco el procedimiento a seguir, qué garantías hay que observar durante el desarrollo del procedimiento. Veis que es un procedimiento bastante garantista, como entiendo que no puede ser de otra manera en un tema de esta importancia, y cuáles son también los deberes del personal sanitario que atiende a esas personas y cuáles son nuestras obligaciones como administración e instituciones a la hora de garantizar el derecho y el procedimiento con las garantías que establece la ley. Como digo, estos 3 documentos y algún otro están disponibles en esta página web, está en el correo que hemos enviado a todo el personal sanitario el jueves. La ley ha entrado en vigor el viernes y en ellos se detalla, a la derecha es la ley en sí, el decreto, a la izquierda cuál es el protocolo sobre el procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir que ha establecido el SERGAS, y en el centro la guía técnica asistencial para la prestación de la ayuda, que es un documento técnico que habla más bien de cuestiones clínicas y cuestiones de realización de qué fármacos utilizar, qué dosis, en qué secuencia, qué opciones existen, cuáles son las actuaciones a realizar, si existe algún problema con la vía intravenosa, aspectos técnicos de la prestación en sí. ¿Quiénes son las personas beneficiarias para recibir esta prestación? Deben de cumplir todos estos requisitos. Evidentemente, ser mayor de edad, ser español o tener residencia legal en España o haber estado empadronado durante más de 12 meses en territorio español, recién en los últimos 12 meses, ser capaz para tomar esa decisión y consciente de lo que se está decidiendo, disponer por escrito de la información sobre el proceso médico y las alternativas de actuación, que eso incluye, lógicamente, la posibilidad, el paciente tiene que estar informado de cuáles son las opciones terapéuticas respecto a su proceso y que existe la posibilidad de realizar cuidados paliativos avanzados por parte de los equipos médicos del SERGAS, evidentemente.
Y el paciente debe de formular 2 solicitudes, deben de ser voluntarias y por escrito y deben de estar separadas 15 días naturales. Veremos después cuál es el algoritmo de lo que es el procedimiento. Existen 2 situaciones en las que esto se puede modificar un poco esta regla, digamos, de los 15 días. Uno en el que el médico responsable del paciente, veremos luego qué significa médico responsable, entienda que la situación clínica del paciente no permite diferenciar 15 días entre una solicitud y otra, ¿no? En ese caso, el médico, según su criterio, podría valorar el acortamiento de los plazos en función de su valoración clínica. Esto debería de quedar siempre, evidentemente, reflejado en la historia. Y por otra parte, para los pacientes que ya tienen un documento de instrucciones previas o un testamento vital o disposiciones legales del estilo que haya establecido anteriormente y que por su situación clínica el paciente no pueda expresar su deseo para solicitar la eutanasia, pero exista un documento firmado anteriormente de instrucciones previas. En ese caso, un familiar o un allegado puede hacer la solicitud por él. Si no existiera ninguno, incluso el médico responsable podría valorar la solicitud, digamos, de oficio para atender a ese documento de instrucciones previas que ha hecho el paciente con anterioridad. La prestación está establecida para enfermedades graves e incurables o padecimientos graves e imposibilitantes. Veremos después ahora cómo define la ley en situaciones y, evidentemente, como puede ser de otra manera, lógicamente, pues tiene que haber un conocimiento informado por el medio, por parte del solicitante. Esto es como define el decreto que es un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Lo leo, es una situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Y para el supuesto de enfermedad grave e incurable, aquella que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Aquí los únicos que están aquí ya supondréis que muchas veces, cuando se lee esto, pues varias zonas grises van a interpretar y que veremos a ver un poco ahora cuáles son los procedimientos para la valoración de si el supuesto en el que se solicita la ayuda para la prestación para morir se acoge a estas definiciones o no. Existen 2 figuras durante todo el proceso que interesan claro en qué consiste. Una es la del médico responsable. El médico responsable es el interlocutor principal del paciente, normalmente será el médico de confianza del paciente, de la mano, entiendo, del cual vendrá la solicitud de eutanasia por parte del solicitante, y que ha de ser desde el momento en que se comienza la solicitud, el coordinador de toda la información clínica para realizar con el paciente y de todo el proceso de la información que se le da al paciente, de la información que se sube a la historia clínica, documentos, etc. Y que será también, llegado el caso de que esto llegue, las solicitudes lleguen a fin y se dé por buena la solicitud, el responsable de la asistencia sanitaria referida al propio proceso de la eutanasia. Este facultativo pues, puede ser el médico de atención primaria de referencia del paciente, que en muchos de los casos pues esto va a ser así, será que esté más cercano al enfermo, puede ser un médico de ADO, puede ser cualquier especialista de atención hospitalaria, puede ser cualquier especialista de atención hospitalaria. Las situaciones clínicas seguramente que más se ajustarán a estos supuestos, pues imagino que será pues, oncología, neumología, neurología, no sé, pero bueno,
principio cualquier especialista en atención hospitalaria puede ser el médico responsable del paciente y este será designado por la dirección asistencial de cada área sanitaria en el momento que se reciba una solicitud por escrito por parte del paciente, del solicitante. Existe otra figura que es el médico consultor, que es el facultativo que tenga formación en el ámbito de las patologías del paciente y que no esté directamente relacionado con su asistencia, bien porque no puede ser el paciente especialista o de seguimiento habitual de la patología de la que estamos tratando y no pertenece tampoco al equipo asistencial que asistirá al paciente para la prestación de la eutanasia. Es un médico consultor, pues, ¿qué papel juega? Que un informe después de la valoración por el médico responsable en 2 ocasiones sobre si el supuesto que se está tratando se ajusta a los... Bueno, estos son los actores que, más allá de lo que hemos hablado de dirección asistencial, médico responsable y médico consultor, forman parte del proceso, del procedimiento, ¿no? Aparte de estas figuras, el servicio de admisiones, que durante todo el proceso se generan una serie de documentos, consentimientos informados, informes del médico responsable, solicitudes de informe al médico consultor, informe del médico consultor, informe después de una comisión central de evaluación de garantías. Todo esto hay que subirlo a Llanos. Ya existe una carpeta específica para esta prestación, donde los servicios de admisión irán subiendo los documentos que se vayan generando en ese contexto. Esto tiene que quedar todo reflejado en la historia clínica. Y después existe una última comisión de garantía de evaluación de las aduanas, es la comisión central, en la que participan representantes de todas las áreas sanitarias, cuyo decreto está en tramitación. Sé que ya han tenido alguna reunión, ya los integrantes ya están cerrados, falta que se publique el decreto de su formación y los integrantes de forma, digamos, legal, y que será un poco la encargada de validar, después de los informes del médico responsable y consultor, la indicación de la solicitud, o en su caso de denegarla si no cumpliera los requisitos. Después, lógicamente, farmacia hospitalaria. Estos fármacos se van a administrar y a transportar o a entregar desde la farmacia hospitalaria, tanto en la parte, hay 2 posibilidades, una intravenosa a otro lado. Los fármacos se van a entregar y preparar desde farmacia hospitalaria, y después el equipo asistencial de la prestación, que entiendo que lo que es la prestación de eutanasia, que no solamente será un médico, sino que lógicamente pues, estará integrado también por personal de enfermería. Bien, este es el algoritmo desde que se inicia el procedimiento hasta que se da, digamos, vía libre o visto bueno para la administración de la prestación. Parece muy liado, pero es fácil de seguir. Básicamente, una vez se inicia el procedimiento o la solicitud, se inicia un procedimiento, un ritmo de plazos que bueno, pues es obligatorio cumplir. El primero, como ya os he dicho, son 2 solicitudes que disten entre sí 15 días por parte del paciente, no vale solamente con una. Y después de esa segunda solicitud, previa realización de informes por el médico responsable, etc., se solicita un informe añadido o adicional al médico consultor. Si el médico consultor, el informe coincide con la visión o la idea que tiene el médico responsable de estar de acuerdo, ese informe se irá hacia la comisión de evaluación y garantías, que tiene también un plazo para emitir un informe favorable o desfavorable para esta solicitud y comunicar al médico responsable que tiene ya digamos, la vía libre para programar la administración de la medicación de acuerdo con el enfermo. Todos estos plazos sumados unos a otros, y en el caso de que se tuvieran en cuenta los plazos máximos que establece el procedimiento, entiendo que esto no será necesario por la mayor parte de las veces, iríamos desde la primera solicitud hasta el visto bueno para la administración de la prestación, si fuéramos a máximos, en el entorno de unos 40 días. Si lo sumáramos todos los plazos, hay uno que es inevitable, que es de los 15 días, pero luego se suma la posibilidad de emitir informes por parte del médico consultor y de la comisión de evaluación, que hay que tener en cuenta. El médico consultor, por ejemplo, tiene 10 días para emitir su informe, puede hacerlo en un plazo de un día o 2, o
utilizar los días, ¿no? Depende un poco de cómo se valore cada uno de los casos, pues será a un plazo o a otro. Existe la posibilidad también, por parte del enfermo, lógicamente, de dos cosas. Una, si hace una solicitud y el médico responsable deniega o sea, no le parece adecuada a los requerimientos de ley, puede hacer una reclamación a la Comisión de Garantías, que responderá en un plazo para decir si con quién está de acuerdo, si con el médico responsable en este caso o con el paciente, y durante todo el proceso, pues cada negativa que se produce, pues tiene también el paciente un procedimiento de reclamación a la Comisión de Garantías de Evaluación para reevaluar esa decisión que le han dado, ¿no? Todo esto genera una serie de documentos, informes clínicos, etcétera, que hay que subir, como digo, a la historia clínica. Todo esto tiene que quedar reflejado hasta que finalmente se da el visto bueno para la prestación, que lógicamente pues, no será el día siguiente que se tiene la comunicación, sino que habrá que cuadrarla con los deseos del enfermo, su familia, la disponibilidad del médico responsable, etcétera. Entiendo que la mayor parte de las veces esto se realizará en el domicilio del paciente y bueno, pues en otras, supongo que menos, se producirá en el hospital. Bien, existe el derecho reconocido de objeción de conciencia para todos los profesionales, ya se tiene establecido en la misma ley, para todos los profesionales que participan o que pueden llegar a participar en esta prestación. Todos son todos, o sea, puede objetar el médico responsable, el médico consultor, o sea, puedes objetar como médico responsable, puedes objetar como médico consultor, puedes objetar como farmacéutico hospitalario, puedes objetar como enfermera, como enfermero, y puedes objetar como directivo también. O sea, todos los profesionales que estén implicados o se puedan ver implicados en un procedimiento de aplicación de esta ley tienen el derecho para ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Está en formación, en proceso de formación, registro de objetos de conciencia gallego. De momento, esto no está todavía cerrado desde el punto de vista administrativo ni legal. Mientras tanto, las solicitudes que vienen en todos estos documentos que estoy hablando, por ejemplo, el documento de solicitud de eutanasia, consentimiento informado, cómo quiere el paciente realizarlo, el informe de denegación de médico responsable y también la solicitud de objeción de conciencia están todos recogidos como anexos en el procedimiento que está disponible en esa página web del SERNAS, en el protocolo del SERNAS. Todas esas solicitudes de objeción de conciencia, hasta que no esté reglamentado este registro gallego de objetores, se recibirán en la dirección asistencial. Quien quiera realizarlo, pues debe de enviárnoslo aquí a la dirección. Y puede hacerlo ya evidentemente desde cualquier momento, a partir de ya o a partir del viernes. La idea de esta objeción de conciencia es que cuando uno objeta a una situación de estas, objeta a todas las situaciones en las que puede verse involucrado, no a un caso concreto. O sea, es una objeción para cualquier caso de aplicación de ley de eutanasia en el que se pueda ver inmerso en el futuro. No lo debemos entender como en este caso no me quiero mojar y en otro me mojaría, ¿no? Es una objeción de conciencia para aplicación o verse inmerso en un proceso de aplicación de la ley de eutanasia. Bien, y esta es la última diapositiva ya. Esto es la guía técnica asistencial de prestación de ayuda médica para morir. Es una guía técnica, bajo mi punto de vista, brillante, está muy bien enfocada, muy bien hecha, muy clara, concisa, bien planteada desde el punto de vista clínico, técnico, de fármacos, de efectos secundarios posibles, de cómo hay que hacer las cosas para hacerlas bien. Explica perfectamente cuáles son los dos procedimientos a los que se puede acudir. Uno es por administración por parte de personal externo al paciente mediante acceso intravenoso y otro por automedicación por parte, automedicación prescrita, ¿no? por facultativo en este caso, por parte del propio paciente y por vía oral,
y cuáles son las normas de aplicación, etc. ¿No? Tampoco es el motivo por el que hacemos la sesión. La guía está disponible en esa página web y la verdad que es fácil de seguir y de entender. Y nada, bueno, por mi parte nada más. No sé si tienes alguna pregunta. Para escuchar a los de casa tengo que activar otra vez los micrófonos. Deciros también que el SERNAS está preparando una webinar, no tenemos todavía fecha, supongo que para hablar de todos estos aspectos que he comentado hoy y seguramente también para incidir un poco más en la parte técnica de administración de fármacos, aplicaciones, etc. Cuando sepamos la fecha os la comunicaré. ¿Tenéis alguna pregunta que estáis aquí? Que yo pueda responder. Hay los otros segundos 3. Sí. Preguntan si se ha valorado centrar la preparación de la medicación o cada hospital ha de prepararla. Cada hospital va a preparar la medicación por parte de su farmacia hospitalaria. Estamos hablando un poco cuáles son los circuitos más seguros de transporte de esa medicación. Pensamos que seguramente lo mejor será que el médico responsable el día anterior o, bueno, depende de los horarios, quizás el mismo día de la administración se haga cargo de la medicación preparada en farmacia. En la farmacia de cada hospital. Bueno. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto dura todo el proceso? Hay un plazo que es inevitable, salvo que la condición clínica del paciente aconseje limitarlo, o sea, acortarlo, que son los 15 días entre una y otra solicitud. En el caso de que con posterioridad a esa segunda solicitud se apuren todos los plazos del médico consultor, médico responsable y comisión de garantías, iríamos hacia el plazo, casos de plazos máximos. Iríamos a unos 40 días desde la primera solicitud. Siempre se puede no agotar todos esos plazos, en ese caso pues podríamos ir seguramente a 20 días o 20 y pocos, depende un poco. Sí, Arantxa. Sí, quería que si podías precisar un poquito con el tema de la designación del médico responsable. Es algo que no viene en la ley, pero que aquí en Galicia se ha decidido que sea la dirección asistencial y va a designar al médico responsable. Bueno, un poco, si tenéis una idea, ya sé que esto es empezar, pero bueno, ¿cuáles son los criterios más o menos que se van a utilizar para la designación del médico responsable? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pregunta Sánchez García, de Algo Paliativos, nos pregunta si existe algún criterio que tengamos pensado para que la dirección asistencial designe un médico responsable. Esta es una situación que no viene contemplada específicamente en la ley, en el decreto, y que sí se ha contemplado en Galicia para hacer así, ¿no? Primero que no, la dirección asistencial yo creo que tiene sentido, teniendo en cuenta que bueno, una decisión que habrá que individualizar en muchos casos. Ya veremos a ver, bueno, en función de cuántos casos recibes, yo dejar un poco en manos del paciente que indique qué médico lo tiene que hacer puede no ser la mejor decisión para ese médico, ¿no? En ese contexto. Y creo, por otra parte, que una vez se inicia el procedimiento hay una serie de plazos, de documentos, informes y tal que hay que seguir y que hay que respetar para cumplir con las garantías de la ley, que creo que alguien tiene que vigilar un poco que se van cumpliendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece oportuno que la designación se haga por la dirección.
la designación de médico responsable. ¿Quién va a ser? Yo creo que habrá que individualizar en cada caso. Entiendo que la mayor parte de estas solicitudes vendrán ya de la mano de una deliberación meditada con su médico, que además de médico responsable será su médico de confianza, ¿no? Va a ser el médico de familia, pues el de área de paliativos, su neurólogo, su oncólogo, no lo sé, ¿no? Y habrá que tener en cuenta cuál es la situación de cada paciente, cuáles son su forma de pensar, cuál es la de su médico, la forma de pensar de su médico de confianza, e intentar llegar a una situación de consenso con todas estas figuras, ¿no? Pero bueno, una norma que yo no veo la posibilidad de que esto quede por escrito más allá de lo que viene en la norma, ¿no? Que es un poco un interlocutor de confianza del paciente por defecto, como al que tú quisieras nombrar médico responsable. Entiendo también que en esa situación pues habrá médicos que se declararán objetores o que no querrán participar, ¿no? Sí, no, yo digo un poco, porque a veces a lo mejor se puede depender de el médico responsable, pues el paliativo es ideal, no nos vayamos a convertir nosotros en los algunos casos, muchos otros no. Entonces, entiendo lo que tú has comentado, ¿no? El médico responsable tiene que ser aquel que tenga el máximo nivel de confianza con el paciente, el que coordine todo el proceso, porque ya la regla previamente se va a de confianza y ese tendrá que ser el que sea el ejecutor. Sí, yo entiendo como tú también, además esto se planteó en las reuniones que hemos tenido para cerrar un poco el procedimiento a nivel central, que la figura del médico responsable no se debiera de identificar con una categoría profesional o una especialidad concreta, que fuera de paliativos o de una lista de médicos eutanásicos, digamos, y que fueran médicos responsables de todos estos procedimientos en esta área sanitaria donde fuera. Habrá veces que el médico interlocutor de confianza del paciente será este y otros que no. Yo entiendo que muchas veces, bueno, es mi percepción, no lo sé, yo creo que esta prestación se terminará realizando la mayor parte de las veces en domicilio. Yo creo que eso pone al médico de familia como en el centro de todo este procedimiento. Esto será muchas veces así, otras veces será el oncólogo, otras veces podrá ser el de paliativos, a veces habrá que recurrir por X cuestiones a algo, pero que no debiera de centralizarse en una figura concreta un poco de ejecutora, ¿no? Y que hubiera una lista de ejecutores a los que llamar cada vez que esto se produce, ¿no? Que esta situación se produce. Preguntan si se va a consultar al comité de bioética en cada caso. Yo creo que está contemplada que cada caso vaya a la comisión de la validación y garantías central de Santiago. Ahí hay representantes de varias áreas sanitarias, entre ellos integrantes de los comités de ética de cada área sanitaria y otras figuras asistenciales y jurídicas también, ¿no? Entonces, cuando el proceso llega al punto de ir ya a la comisión, es decir, que tiene el visto bueno del médico responsable en dos ocasiones, evidentemente la solicitud y visto bueno del paciente y del informe favorable del médico consultor, será la comisión quien designe una subcomisión dentro de su grupo, del grupo de integrantes de esa comisión para evaluar positiva o negativamente esa solicitud. Y también es la comisión que se encarga de solucionar los conflictos que pueda haber entre la solicitud del paciente y el informe del médico responsable. El paciente tiene siempre derecho a solicitar que revisen esa denegación de la prestación. Bueno, y evidentemente el paciente puede cambiar de idea en cualquier momento respecto a la prestación, ¿no? A su solicitud. Es algo cómo se va a hacer cuando la sesión en el hospital. Está claro que desde que se decide se decía la situación se
Y yo creo que ahí esto no viene contemplado en la ley ni en el procedimiento. Yo hablo un poco de las cuestiones internas que hemos ido comentando, ¿no? ¿Cuál es mi opinión, quizás, más sobre ese tema? Yo creo que tenemos también que diferenciar un poco entre la sedación paliativa que se produce todos los días en pacientes ingresados con situaciones terminales y la solicitud de eutanasia, ¿no? Yo creo que son dos situaciones de las que habrá que informar de esas posibilidades con mucho cuidado y con mucho esmero al paciente y a las familias, ¿no? Si te metes en una solicitud de eutanasia, los plazos pues, son los que son, la situación a veces de los pacientes terminales pues, es diferente y eso es algo que está reconocido desde el punto de vista odontológico y legal en todos los hospitales. Después, sobre dónde hacerlo, pues evidentemente esas cuestiones de anonimización y confidencialidad deben ser máximas, sobre todo cuando se cobra un ingreso para realizar estas prestaciones, pero hemos estado ya comentando también con el servicio de admisión, cómo conseguir eso. Y después también habrá que discutir dónde se realiza. En esto hay opiniones. La mía es que, llegado el caso, debería realizarse en la planta de hospitalización diana o de origen de ese paciente. No creo que tiene más sentido eso que estigmatizar a la unidad de cuidados paliativos, por ejemplo, que sería, me parece, lo más socorrido para la realización de la prestación. Entiendo que esto es discutible y puede que al final no salga mi opción, pero bueno, yo creo que si el paciente tiene una ELA, pues por ejemplo, puede hacerse Totalmente. seguramente de la que es especialista de quien tenga la solicitud, ¿no? Yo creo que debe asumirlo en su planta. Es una prestación, cartera de servicios, el paciente es de su esfera de influencia y no creo que debamos de habilitar la planta para efectuar procedimientos de ayuda para morir específicamente. Pero bueno, esto pues, se puede discutir, ¿no? Sí. Sí. Solo quería preguntar si está preparado un programa de formación complementaria para el personal sanitario o van a hacer Sí, esto lo hemos comentado también. Sé que existe, Sergas va a programar una webinar más centrada en aspectos técnicos de cómo realizar la prestación. Si leéis la guía veréis que en un tema así, decir que algo está bien escrito, que da un poco de reparo, pero realmente es muy clara y está muy bien construida. No obstante, se va a realizar una formación dirigida por las Sergas para este aspecto. No obstante, bueno, entiendo que con algunos de estos fármacos hay muchos especialistas que no tienen familiaridad y bueno, si con esa webinar no se cumplen las expectativas, pues pondríamos los medios necesarios para que se completase esa formación. O sea que sí que está previsto un poco esa posibilidad. Preguntan en qué casos la solicitud puede iniciarla un familiar por incapacidad del paciente. Aquí hay una situación que está reconocida en el procedimiento y es el paciente que es capaz de expresar su voluntad de fallecer o de realizar esta solicitud, pero por motivos clínicos o de incapacidad es incapaz de firmarla, ¿no? Esa sería una posibilidad en la que un familiar podría iniciar una solicitud. Eso debe estar firmado delante de un equipo de personal sanitario y valorado también, lógicamente, por el médico responsable de que esa situación es así. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Ramón San Pedro, pues que no podía firmar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso de ese tipo. Existe otra posibilidad, que es que el paciente tenga firmado o tenga realizado un documento de instrucciones previas, un testamento vital, en el que deje claro qué es lo que hay que hacer llegado a una situación clínica X y que él, llegado ese momento, no puede solicitar la prestación. En ese caso, también un familiar o un allegado podría iniciar
la solicitud, en ese caso, incluso el médico responsable, si este no tuviera ningún familiar con esas condiciones, o que lo pudiera iniciar, y que el médico responsable tuviera acceso lógicamente al documento de instrucciones previas, el testamento vital, etc. En esos casos podría iniciar otra persona. Esto es diferente, ya lo digo un poco de broma, pues hace 15 días me comentaba una directora de otra área sanitaria que tenían encima de la mesa una solicitud diciendo que es que veo sufrir mucho a mi madre y quiero que le haga la eutanasia, ¿no? Esto no, evidentemente no es el caso, y esas solicitudes yo creo que no pasarán ni de la primera criba, ¿no? Pero bueno, hay situaciones en las que si un paciente no puede solicitarla por incapacidad física, se puede contemplar el inicio del proceso. Y pregunta, el decreto que regula la comisión de garantía no está en vigor, la comisión por lo tanto no está formada. ¿Cómo debe gestionarse esto en la práctica de haber una solicitud? Bueno, ahora mismo es verdad que no está publicado el decreto que conforma la comisión. Yo entiendo que esto es una cuestión de días. Sé que ha tenido el viernes una reunión ya por videoconferencia de todos los integrantes, y creo que esto es una cuestión de días. No obstante, si recibiéramos una solicitud en plazo hasta que actúe la comisión de garantías, pues va a pasar un tiempo mínimo de 15, 20 días, y esto, lo que estoy seguro es que para entonces esto se estará ya cerrado. Vamos a ver. Bueno, pues lo dejamos, ¿os parece?